Tenemos un proyecto que inserta a 3 capas. Tenemos el paquete controlador con la clase CLS Conecta, ¿sí? Tenemos el paquete modelo con la clase DAO que me permite el acceso a la base de datos, y la clase persona que maneja la información de la tabla que tenemos en PGAdmin, ¿sí? Tenemos que tener PGAdmin para poder visualizar esta información. Lo que vamos a hacer ahora adicional es, en el paquete vista tenemos un botón nuevo que se va a llamar consultar. Lo agregamos, le cambiamos de nombre, BTN consultar, y le cambiamos la leyenda, ¿sí? Le vamos a cambiar la leyenda por consultar. ¿Qué hace este botón? Al suministrar una cédula aquí, va a ir a la base de datos, va a consultar la información si está o no está, y va a traer el nombre en esta caja de texto, acá. O sea, mira el motor, si el dato está, aquí lo estoy abriendo en el PGAdmin, en la base de datos, el esquema público, en las tablas, tenemos TBL persona y hay un dato, 01 agua. Vamos a hacer un fragmento de código sobre este proyecto en este botón. ¿Qué va a hacer? Al presionar este botón, le tecleamos la cédula, va a la base de datos y me la pone acá. Para poder hacer eso necesito programar las capas. Necesito programar la capa de todas las clases. Aquí tenemos conecta, tenemos persona, aquí están todas las capas, y tenemos la DAO persona, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Crear un método, ¿sí? Crear un método en la clase CLS Conecta que va a estar en el mismo nivel que el insertar, y lo vamos a llamar public, que devuelva algo para saber el resultado. En este caso vamos a utilizar un result set de SQL y lo vamos a llamar consultar, y este me va a recibir un SQL. El SQL, ya voy, en el SQL lo vamos a sacar de clic derecho, scripts, de la misma manera como lo hicimos en el insertar, clic derecho, scripts, y aquí está el select. Ya hicimos el ejercicio con el insert. Sí, ahora vamos a utilizar el select. Ese va a ser el SQL que me va a suministrar este dato específicamente, ¿sí? Entonces lo que tengo yo que hacer es recibir este SQL y mandarlo a procesar. Para poder hacerlo yo necesito un try y un catch que me procese. Voy a tomar este mismo que hay acá arriba, control C, control V, ¿sí? Esto que estoy haciendo es para procesar el SQL de consulta, ¿sí? Debo, por supuesto, que preparar la conexión a la base de datos, ¿sí? Y luego puedo usar un retorno, ¿sí? Un retorno que me devuelva la hoja de resultados, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cargar la variable res, que es un objeto de tipo resultSet, y decirle a la conexión que acabamos de indicar acá arriba
que ejecute el SQL, ¿cierto? Vamos a decirle que me ejecute el query. ¿Cuál es el query? El que le vamos a enviar ahora en la DAO. Estamos primero armando este método. Y digamos, ¿cierto? Digamos que acá en return retorna este resultado, ¿sí? Este resultado. Y en caso de tener un error, que retorne null, ¿sí? En caso de tener un error. Y aquí podríamos colocarle this.rs, no es res, sino rs. Y acá también. O sea, vamos a colocar aquí rs, que es del atributo resultSet, que tenemos los tres momentos del JDBC. Tenemos connection, tenemos para la conexión, la cargada del driver, tenemos el statement para conectarse al motor, y tenemos las hojas de resultado para procesar las consultas. Estamos construyendo un método que hace que se conecta con el motor, se establece una comunicación y le dice ejecúteme un SQL determinado y lo voy a retornar, o sea, el resultado lo voy a retornar por acá. ¿Sí? O sea que para yo poder buscar el objetivo, que es construir este consultar, para buscar ese objetivo necesito primero programar el método que va en la capa controladora, que me manda la ejecución, y debo programar el DAO, ¿sí? Este DAO. Acá voy a armar ese SQL del que les estaba hablando. Public, que devuelva, sigamos la misma línea, que devuelva un booleano y que se llame consultar. Es un método. Ese método, ¿qué va a hacer? Ese método me va a devolver, me va a regresar si está o no está. Yo creo que no lo podemos colocar booleano porque necesitamos es que nos devuelva la información, ¿sí? En este caso es un dato específico, un dato que va a ser el nombre. Vamos a hacer la prueba con un string, que me regrese un string. ¿Cómo es la consulta SQL? Yo les sugiero, abramos pgadmin, le damos clic derecho sobre la tabla, scripts, y seleccionamos nuestra consulta SQL y la copiamos. O sea, estamos utilizando una ayuda para no equivocarnos en la escritura de la consulta. Declaramos una variable SQL y le asignamos esa consulta, ¿sí? Esa consulta. Pero a la consulta necesito completar la consulta y necesito decirle donde la cédula, ¿sí?, sea igual a la que está en la caja de texto, ¿sí? O sea, la cédula sea, donde la cédula sea igual a get cédula, y concateno otra cadena y le agrego la comilla sencilla. ¿Por qué? Si observamos aquí en pgadmin, yo voy a scripts, en el SQL le agrego y ejecuto normalmente y me va a traer todos los registros. Aquí le digo donde cédula sea igual a 2, por ejemplo, y lo ejecuto y no me trae ningún dato. Le digo donde la cédula sea igual a 0,1, me trae el dato. ¿Sí? Estamos hablando de un procesamiento de consultas SQL. Por eso estoy agregándole, completando, ¿sí?, completando la consulta, colocándole la cláusula where para terminar de validar la información. Y quien me establece el comando con el motor es la controladora, o sea, conecta punto, y ahí está
el método que hicimos, consultar, ¿sí? Que es este método, que me devuelve null si no lo encuentra, y si lo encuentra me regresa el dato, ¿sí? El dato a consultar. Para yo poder conocer de primera mano qué información me va a regresar, necesito declarar una variable java.sql.result. Sí, la voy a llamar igual y la hago igual a null. Yo no voy a colocar todavía el if, sino que le voy a decir que rs es igual a la consulta. ¿Qué me está haciendo en estos momentos? Crea el SQL, crea la variable para obtener el resultado de la consulta, toma esa variable y le dice que es igual a la clase conecta, la instancia conecta, punto el método que hicimos ahora. Si SRS es null, ¿sí? Quiere decir que no había ningún dato. Podremos sacar un letrero, un mensaje, un option pane, ¿sí? Un JOption, un option para decirle al usuario que el dato que quiere consultar no existe, ¿sí? Dato no existe. Y acá colocamos un else, ¿sí? De lo contrario, el dato sí está y podríamos decirle que retorne rs.get, que me devuelva getString, la columna 0, ¿cierto? ¿Qué le estoy diciendo con este getString? Este getString, como el result set me regresa, es una hoja de resultados, me devuelve la columna 0 o más bien la columna 1 y esta la columna 2. Yo necesito capturar este dato específicamente, ¿sí? Entonces ahí lo que le estoy diciendo yo en NetBeans es que me regrese la columna 2. Y como pueden observar, me está informando que no he reportado una excepción de SQL. En este caso específico podría utilizar la ayuda de NetBeans para que me encierre la sentencia contra iCatch, me lo coloque, o escribirlo, ¿sí? Entonces estamos hablando que este return que voy a colocar acá, ¿sí? Que me devuelva null, por ejemplo, ¿cierto? Los returns son excluyentes, sigámosle la lógica al algoritmo. Arma el SQL, declara la variable para obtener la hoja de resultados, es como una especie de hoja electrónica, llama al método que se conecta con la capa que hace la consulta en Postgres, pregunta cómo le fue, si no obtuvo ningún resultado, le informará al usuario mediante un mensaje. De lo contrario, la hoja de resultados sí tiene información. En este caso específico le voy a decir que me devuelva de esa información que retornó, que es un registro o muchos, en este caso regresa el primer dato y lo puedo capturar. ¿Qué hemos hecho? El otro momento está la clase conexión con su método consultar, ¿sí? Está la clase DAO persona con su método consultar, que es la que me sirve de interfaz con la ventana. O sea que acá en el código clic contrario, eventos, action perform, acá programo precisamente, capturar esa información que va a consultar de allá de la base de datos, ¿sí? Primero debo insertar
la DAO PKG modelo DAO persona OBJ igual a new, y vuelvo a colocar PKG modelo punto DAO persona, ¿sí? Ahí, ¿por qué lo hago? OBJ punto, ahí está el método que hicimos, ¿sí? Ahí está el método que hicimos. Pero antes debemos colocarle la cédula al objeto internamente, set al atributo txt cédula.get. ¿Para qué? Porque el método consultar que voy a llamar, el método que voy a consultar, me hace la pregunta es por el atributo. Miremos, aquí está el dado. ¿Cuál pregunta? La condición, la cláusula where, donde la cédula sea igual a get cédula, por eso hay que cargar la cédula. Hay que cargarla, set, hay que cargarle con información. O se la podría enviar en determinado momento por parámetro. ¿Qué voy a colocar en la caja txt? Hagamos una prueba. Falta hacer una validación. Nombre, punto, set text, ¿cierto? Nombre, punto, set text. ¿Qué voy a colocar? obj punto consultar, que me devuelve un string, ¿cierto? Que me devuelve un string. Entonces, para encontrar un error que pueda llegar a pasar entre las tres capas, porque el error puede ser de diversas índoles, vamos a hacer una depuración del procedimiento que estamos haciendo en estos momentos. Eso es una recomendación para encontrar los errores. Aquí en el código del botón, ¿sí? Vamos a seleccionar un breakpoint, punto de ruptura, y luego en depurar le damos ejecutar el programa. Para hacer una prueba de lo que estamos haciendo, le damos 01 consultar y él llega hasta el punto de ruptura que tenemos. F8 salta sin ingresar a ningún nivel, ¿sí? F8 salta, F7 sí ingresa de nivel, es decir, entra este método. Si le doy F8, él va y vuelve y no nos damos cuenta de qué puede estar pasando. Le damos F7 y él va a la línea, ¿cierto? Aquí le dimos F8, F7 accidentalmente, ¿sí? Vamos a cambiarle, vamos a agregarle una línea para poder poner un punto de ruptura más cómodo. Vamos a declarar una variable string resultado y lo vamos a hacer igual a, ¿por qué más cómodo? Porque se me va a, el F7 se me va a ingresar al setText, que es un método interno de la JLabel, y va a ser un poco engorroso saltarnos a esas líneas. ¿Qué estoy haciendo? Agrego una línea más que me pueda dar un punto de ruptura más cómodo. Debo detener, porque el programa en este momento está en ejecución, debo detenerlo y debo depurar archivo nuevamente, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aprendiendo a depurar un error, ¿sí? Que no tiene sentido meterse en este rollo sin tenerle paciencia tratando de encontrar estos errores. Aquí tenemos F8 y F7 print, y entra ahí. F8 si no me interesa entrar a get cédula, y ahí le voy a dar F8, ahí F8 y ahí F7 porque me interesa entrar a consultar a ver el que está haciendo el algoritmo. El F8 señala y el F7 ingresa. No, el F8 avanza sin ingresar un nivel y el F7 ingresa, lo revisa. Por ejemplo, ahí F7 lo revisa, o sea, entra al consultar. Y ahí si le doy F7 va al create statement por allá internamente al código, que no me interesa mucho conocerlo por ahora, pero aquí está, le doy F8 y él no va al null, o sea que sí encontró el dato.
sea que esta parte del algoritmo sí funciona, estamos aprendiendo a hacerlo. Y regresa y retorna el RS. ¿Le retornó null? No. Acá, devuélvame la cadena F8, salte y se va al catch, o sea, pasó algo. ¿Cierto? Pasó algo. Este es un depurador de errores. Yo podría cambiar esta línea para observar qué errores en pantalla, ¿cierto? Y podría mostrar ex.toString. O sea, esto siempre en la construcción de estos software les va a pasar, entonces aprendan a hacer esto que estamos haciendo bien para que puedan depurar sus errores, porque en estas cadenas a 3 capas los errores no son muy visibles, como este error que estamos explorando, ¿cierto? Y al avanzar a la siguiente línea, él muestra en la salida en la consola, ¿cierto? En este caso tenemos que depurar el archivo nuevamente para actualizar la línea que acabamos de escribir, el system out, ¿sí? Vamos nuevamente a hacer la ejecución 01, hagámoslo más rápido, vamos a darle F8, 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 F7, F8, F8, no vamos a entrar ahí, ya sabemos que funciona, no es null, y salta al error, al catch. Y él sigue, ¿no? Él sigue su ejecución y guardará silencio, pero en la salida sí vamos a encontrar que este error, ¿cierto? O el que salió. Hay una ventanita que me permite encontrar el error. ¿Cuál fue o algo que le anexó? Imprimir error. Imprimir, cambié, ¿cierto? Cambié la línea que estaba, el depurador de errores, y simplemente agregué el system out para que el error sea mostrado en la consola y yo poder tratar de buscar alguna salida, ¿cierto? En este caso, este error específicamente me estaba apuntando que el result set no ha sido cargado, ¿sí? Todo result set necesita un next, pero lo que estoy haciendo a través de este ejercicio es de enseñarles cómo encontrar un error en esas capas, en esas 3 capas. Lo pongo en esa como general, él me imprime varios errores ahí, o solo me imprime los... Este solo imprime el error de SQL que llegó al tratar de procesar esta línea que falló, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es utilizando el system out temporalmente para que me salga de una manera clara, rápida, ¿cierto? Rápida, y poder hacer una consulta, una búsqueda en Google, algo al respecto, ¿cierto? En este caso específico, ¿sí? Yo debo preguntar, ¿sí? Si rs.next fue verdadera, o sea, si tuvo buen resultado, si tiene buen resultado, ¿sí? Esta línea lo que me permite es ubicarme, ¿sí? Es como consultar esto y no pararme en este primer registro. Ese next hace eso, no, ubíquese en el primer registro para yo lo necesito un dato allí, ¿sí? Probemos nuevamente, ¿cierto? Con la técnica que estamos aquí estudiando en este caso específico, que es depurar, debug file, para poner puntos de ruptura y avanzar lentamente por el algoritmo tratando de encontrar o entender el funcionamiento, ¿sí? Que lo pueden hacer también para estudiar. Acá voy a saltar con F7 para entrar allá. Viene, arma el result set, lo carga. ¿Cómo le fue? No fue null. De lo contrario, esta línea, next, me carga en la hoja de resultados y hace el return y me lo devuelve y se carga acá el resultado, ¿sí? Se carga acá el resultado. En el depurador, en el debug, hacerle watch a una variable, ¿cierto? Un nuevo elemento observado, pueden colocar acá resultado y lo pueden mirar y qué contenido tiene, que tiene 0,1. O sea, fue y me devolvió el dato 0,1. Correcto. Y lo va a colocar en la caja de texto. Si vamos a mirar, fue a la base de datos y me trajo este dato, ¿sí?
¿cuáles datos me trajo? Pues hizo la consulta, trajo los dos datos, pero yo le dije que me trajera este. Me tengo que decirles que me traigan de la columna de enseguida. ¿Sí? Que me traigan de la columna de enseguida. Detengamos nuevamente la ejecución del proyecto. Vamos a mirar aquí, control presionado, él navega. Yo quiero ir acá a consultar y él me está devolviendo la columna 1. Dependiendo de la cantidad de columnas que devuelva la hoja de resultados, yo le digo lo que necesite, ¿sí? Por ejemplo, el dato 2. Entonces, grabamos. Venimos aquí. La columna 2, esta. Este dato, por ejemplo, modificamos la base de datos, ¿sí? Y venimos acá y ejecutémoslo. Clic derecho sin el depurador, sino de una vez, porque ya hemos estudiado un poco el depurador. Le damos 01, le damos consultar, va a la base de datos, trae el dato y lo consulta. Sí, va al motor y lo consulta. El siguiente ejercicio que vamos a hacer a continuación es poner un list acá, porque la pregunta es, ¿qué tal si son varios datos? Si la hoja de resultados va y viene, si hay 5 registros con el 01, los trae los 5. Y el captura es el primero, hay que hacer un ciclo y demás, ¿cierto? ¿Qué hace este proyecto? Ya en resumidas cuentas, tenemos un método consultar que es el que ejecuta directamente sobre el motor, gracias a la librería de Postgres en este caso específico, o otro motor que tengamos el driver. El conecta. En el DAO también le agregamos un método consultar, ¿sí? Que es el que arma la consulta con la cláusula where, la compara, sí, hace la comparación con la caja de texto, llama el método que acabamos de ver, según la lógica que le imprimimos devuelve null si no estaba, pero pues eso ya es cuestión de lógicas. Debe decirme que el dato no existe, ya lo probamos antes de terminar. Si no, se ubica, se posiciona en la primera línea de la hoja de resultados y me retorna el dato que está en la columna 2. Entonces acá en el formulario él toma ese resultado que acabamos de mirar y nos lo visualiza en la caja de texto, ¿sí? Hay que ajustarle detalles, ya los invito para que los hagan. Miren este detalle, vamos a ejecutar el archivo. ¿Y qué tal si le damos 02 que no está? Consultar, ¿cierto? Si observan, hay que observar, o 03, observar con el mismo sistema de F8, F7, porque, el detalle que les digo, porque no muestra el mensaje, ¿cierto? Este mensaje. ¿Sí? Primero que todo, tienen que tratar de poner los Option Pane en las interfaces, no en la capa, ni en esta, ni en esta, ni en esta. O sea que hay que quitar esta línea, ¿sí? Y colocar algo que me diga ya en la capa de presentación que es en la vista. Pero lo que los invito es hacer el F7, F8 para que vean qué error sale aquí. En este caso hagámoslo más rápido para terminar. Podemos retornar, no sé, según la lógica que le quieran imprimir. Por ejemplo, return -1. ¿Sí? Return -1. Si la capa del controlador me devuelve null, que me devuelva -1, o sea, no estaba. ¿Dónde programo yo el Option Pane? Acá. ¿Sí? Acá. Sí. Resultado es, ¿cierto? Lo comparamos. Equals. Si es -1, ¿sí? Quiere decir, ahí sí vamos a colocar el Option Pane, ¿sí?
Entonces es un ejercicio lleno de algunos detalles. O sea, estamos haciendo el ejercicio con errores. El ejercicio que hicimos con el insertar fue un ejercicio sin errores. Se ejecutó de una. Este tiene algunos detalles que quiero que aprendan a estudiar con el break. ¿Sí? El elemento no está. ¿Sí? De lo contrario, pues como si está, ¿sí? Correcto. Clic derecho, ejecutar archivo, 02, consultar, null pointer. Nos falta un F7, F8. Luego de verificar con F7, se detecta que este error, hay un error de forma. Luego de revisarlo ya para que hagamos la versión definitiva, que este if es innecesario, ¿sí? Vamos a dejarlo sin este if y lo vamos a controlar únicamente con el if del next. O sea que él entra, si no hay ninguno, no entra este if y me va a devolver un null. Y aquí en el formulario nos vamos a preguntar por -1, luego del último paso, y preguntamos por el null. Ahora le damos clic derecho, ejecutar archivo, y vamos a darle 03 consultar, el elemento no está, y luego le damos 01 consultar y lo consulta. Lo que acabamos de hacer fue hacer otro proceso de verificación con break para ver el análisis del algoritmo, cómo está funcionando, y detectamos que en consultar no había necesidad de llamar el otro if para saber si este devolvió null. Simplemente si él regresa null, no entra por este if y automáticamente me opera este return. Y en el formulario vamos a preguntar cómo le fue el resultado. Si es ese null, pues no estaba. De lo contrario, nunca entró por el null, o sea, aquí en consultar no entró por el null, sino que entró por este return y el dato sí estaba y lo va a devolver correctamente. Por eso ahora sí, luego de repasar y repasar el algoritmo, funciona.